¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Electrónica 1, los jueves de N3 y N4. El día de hoy vengo a presentar mi práctica número 8, diseño de un amplificador de emisor común. Explico brevemente cómo está construido nuestro circuito. Nada más permítanme porque esta resistencia ahorita no la vamos a ocupar. Listo. Está conectado de izquierda a derecha un capacitor de 47 microfaradios que es nuestra entrada, una resistencia de 120 kilo ohms, una resistencia colectora de 10 kilo ohms, un voltaje de entrada en la alimentación de 12 volt, otra resistencia de 22 kilo ohms. También tenemos conectado un transistor 2N3904. Tenemos aunado a esto conectado un capacitor de 47 microfaradios. Tenemos una resistencia emisora de 330 ohms, otra resistencia emisora de 1.2 kilo ohms, un capacitor emisor de 100 microfaradios y una resistencia de 10 kilo ohms. La práctica quiere que conectemos un generador de funciones configurado en una onda senoidal a una frecuencia de 5 kHz con una amplitud de 200 mV de pico a pico, correspondiendo a un osciloscopio de 4 canales. En la práctica sugiere utilizar un Tektronix, yo utilicé de 4 canales, y conectado el canal A a la entrada del capacitor, del circuito, perdón, el canal B a la salida del circuito y la G del ground a tierra. Para esto la práctica nos sugiere o nos pide, perdón, determinar los valores de voltaje tomando las lecturas con el multímetro digital configurado en voltaje directa, nuestro voltaje de alimentación, nuestro voltaje de recolector, nuestro voltaje base y nuestro voltaje emisor, que para esto lo hicimos en esta parte. Nuestro voltaje de polarización de la fuente fue de 12 volt, un voltaje de colector de 4.819 volt, un voltaje de la base de 1.758 volt y un voltaje E de 1.106 volt del voltaje emisor. Correspondiendo a nuestros voltajes, ahora nos pide calcular y tomar las lecturas de las amplitudes de los voltajes pico a pico configurado anteriormente con el generador de funciones. Ahora la práctica nos pide que con el generador de funciones configurado a una onda senoidal de 5 kHz a 200 mV de pico a pico, obtengamos nuestro voltaje de entrada y de salida correspondiendo al osciloscopio. Para esto, al correr la simulación, observamos este tipo de onda. Aquí voy a poner ninguna. Y corremos la simulación y podemos observar cómo es que la onda, cómo se amplifica la onda correspondiendo al amplificador. Si yo detengo la simulación, podemos observar cómo es que este de pico a pico está desfasada a 180 grados, correspondiendo a una de las características de este emisor. Como podemos observar, aquí nuestro voltaje de entrada fue de 198.388 mV y nuestro voltaje de salida fue de 2.692 volt. Nos piden calcular una ganancia, el cual con los valores encontrados vamos a obtener nuestro voltaje de ganancia de 13.569 volt. Ahora nos pide que conectemos una resistencia de 10 kilo ohms correspondiendo a la entrada de nuestro circuito, que para esto conectamos una resistencia de 10 kilo ohms a la entrada en serie con el capacitor conectado a nuestro sentido positivo del generador de funciones y nuestro canal A en el osciloscopio. Nos pide que midamos el voltaje, correspondiendo al punto A y al punto B. Aquí vamos a ponerlo y este de la otra parte, configurado en voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente alterna. Corriendo la simulación podemos observar que nuestro voltaje en A es de 141.416 mV aproximadamente y nuestra lectura en B es de 82.032-33 mV aproximadamente. Detengo la simulación y pasamos nuevamente a nuestra práctica, el cual nos pide calcular nuestra resistencia I, que es nuestra resistencia de entrada correspondiendo a los voltajes que hemos adquirido.
Como podemos observar, nos dan que el voltaje B es igual al voltaje A por la resistencia de entrada entre 10K más la resistencia de entrada. Nosotros despejamos para este caso RI, y como RI se encuentra dos veces, sacamos factor común para poder obtener RI. Para este caso realizamos los despejes adecuados y utilizamos nuestros valores encontrados para encontrar que nuestra resistencia de entrada es de 13.813.82, lo que es equivalente a 13.000 kiloohms. En este caso nos pide que midamos nuestra salida del amplificador tomando nota de los siguientes voltajes de corriente alterna con la carga de 10K conectada. Ahora la práctica nos pide que midamos nuestro voltaje en RL correspondiendo a nuestro voltaje. Para este caso nosotros ya quitamos nuestra resistencia de 10 kiloohms y conectamos nuevamente nuestro capacitor al positivo de nuestro generador de funciones. Para esto comprobamos que nuestro multímetro esté configurado en volts con corriente alterna para poder medir nuestro voltaje en RL, el cual es de 476.472 milivolts aproximadamente. También la práctica nos pide, voy a detener la simulación, medirlo con 5 volts. Aquí lo que podemos hacer es agregar otra en paralelo, que es lo que voy a hacer yo. O podemos nosotros nada más cambiar el valor, ¿verdad? Conectamos esta resistencia aquí. Conectamos esto acá. Y tenemos nuestro valor correspondiendo a 318.162. Pasando al otro lado, aquí podemos observar que es de 318.62 y nos pide aquí la práctica que usemos dos resistencias de 10 kiloohms en paralelo, y nos pide que la resistencia de salida se puede determinar con la siguiente relación, y aquí es donde nosotros tenemos nuestros voltajes que se obtuvieron aquí, las resistencias que se multiplicaron, y obtenemos un valor de 9780.97, que escalándolo a un nivel real es de 10 kiloohms. Registramos la información, el equipo utilizado, todo fue en Multisim, y por último registramos nuestra información en la siguiente tablita correspondiendo al fabricante y modelo y número de serie, y como todo fue simulado, nuestro fabricante modelo va a ser nuestro programa Multisim NI 14.0, en el cual se utilizó para poder realizar esta práctica. El reporte nos piden ciertas preguntas en el cual se responden, y todo esto viene en la teoría preliminar. Correspondiendo al voltaje ICQ es de 7.181 por 10 a la menos 4 amperes. Nuestro voltaje de ganancia va a ser de 13.569. Aquí nos pide determinar nuestra resistencia de entrada al amplificador, el cual, como lo mencionábamos anteriormente en el paso número 8, se saca como factor común nuestra resistencia de entrada y ya nos queda despejada para determinar su valor, el cual es este. Aquí se muestra la relación, correspondiendo a nuestra resistencia de entrada, el cual es de 13.813.82 ohms. Nos pide determinar el valor de resistencia de salida, RO, con los resultados obtenidos en el paso 9, y como la fórmula nos lo dan directo, aquí aplicamos nuestros valores que hemos conseguido anteriormente, y obtenemos que nuestro valor es de 9.780.97 ohms, lo cual es el equivalente a 10 kiloohms. Sin más, hasta aquí dejo la grabación de este video. Muchas gracias por su atención.